Gracias por acordarme. Entonces sí, pues la idea era que, digamos que todos estos primeros temas, que no quiere decir que vayamos a dejar de hablar sobre todo lo de HTML y CSS, pero pues ya empezamos también a hablar sobre JavaScript, que es lo que nos va a permitir ahora sí programar, pues ponerle lógica, poner eventos, hacer que las cosas pasen en algún momento determinado cuando el usuario haga algo. Esto es lo que va a hacer que nuestras páginas puedan ser dinámicas. Epa, listo, listo. Bueno. Listo. Entonces, ¿qué es JavaScript? A ver, ¿qué significa que sea un lenguaje de programación de alto nivel? ¿Alguien sabe? Está muy alejado, digámoslo, a como lo ve el computador. Por eso es que no tiene tipos de datos, que no se tienen que compilar. Por ejemplo, Java es de más bajo nivel, aunque sigue siendo de alto nivel. Ajá. Pero ensamblador y eso ya van bajando cada vez el nivel. Son más. Sí. Claro. Entonces, hay como esos dos extremos, ¿cierto? Los de más alto nivel son abstracciones que se parecen mucho más al lenguaje natural, o sea, el lenguaje que usaríamos como humanos. Y mientras vamos bajando de nivel, se va pareciendo más al lenguaje que utiliza la máquina, eh, digamos, como de manera cruda. Como que los lenguajes de más bajo nivel están como más cerca al hardware, pues como a las cosas físicas como tal, a la máquina como ella piensa. Pues piensa, si podemos decir eso. Entonces, JavaScript es un lenguaje por allá bien arriba eh, en los altos niveles. Eso quiere decir que no podemos acceder a muchas cosas que los lenguajes de bajo nivel sí pueden. En teoría, mientras el lenguaje sea más bajo, requiere más esfuerzo, ¿sí? Porque esas abstracciones que tienen los lenguajes de alto nivel, pues nos permiten programar más fácilmente y nos permiten que no nos preocupemos por muchas cosas. Pero también nos impiden que podamos ir a hacer cosas como tocando ese hardware. Entonces, por ejemplo, no siempre escucha que los lenguajes como JavaScript son lentos, entre comillas, pues en comparación con lenguajes de más bajo nivel. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en JavaScript nunca tendríamos que preocuparnos por limpiar, yo qué sé, la RAM, como limpiar nuestros datos, mientras que un lenguaje de más bajo nivel sí tiene que seleccionar espacio, literalmente espacio en la RAM, donde va a guardar sus datos y luego irlo limpiando. Entonces son unas por otras. Simplemente JavaScript está por allá arriba en los altos niveles. ¿Listo? Y lo que decía Nicolás, Java también es un lenguaje de alto nivel. Pues aquí vamos a comparar bastante con Java porque es como el otro lenguaje que ustedes han trabajado, ¿cierto? Java, sí, digamos que está un poquito más abajo, pero igual sigue siendo alto nivel, o sea, lo que decía Nicolás. ¿Qué significa que sea interpretado? ¿Alguna idea? Que no se compila, ¿cierto? Ajá, que no se compila. ¿Qué es compilar? Es como pasar ese lenguaje que nosotros como humanos entendemos a algo que la máquina puede digerir más fácilmente. Más Sí, cercano a un archivo binario, por así decirlo. ajá. Por ejemplo, en Java
Java es un lenguaje compilado. El proceso de compilación es cuando ustedes le dan por ahí al play, o pues le dan correr al programa, y hay como un momento de espera mientras eso se procesa y luego sí se ejecuta el programa, ¿cierto? Entonces hay dos como procesos o dos momentos, ¿sí? Como cuando a ustedes les sale un error, han visto que ese error puede ser en el proceso de compilado, o sea, cuando apenas están procesando el programa, o puede haber errores en el momento ya de ejecución, cuando ya el programa está corriendo, ¿cierto? Por ejemplo, en Java, una de las grandes ventajas es que el código que ustedes escriben corre en la máquina virtual de Java. Eso quiere decir que ese código luego puede correr en Mac o en Windows o en Linux o en cualquier cosa que pueda ejecutar la máquina virtual de Java. Entonces, para que eso pase, tiene que pasar por el proceso de compilado para que lo que decía Nicolás se vuelva como un código binario en vez de el código bien bonito que ustedes escriben y pueden entender. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso de compilado, como esa transformación entre el código o el lenguaje, entre comillas, natural y el lenguaje de máquina. JavaScript no tiene ese proceso. Realmente eso es falso. Sí lo tiene. Lo que pasa es que lo hace de manera inmediata. O sea, el navegador es capaz de entender de una lo que ustedes escribieron. No hay un proceso previo de compilado, pero para que ya el navegador lo pueda ejecutar, tiene que irlo como compilando ahí sobre la marcha. ¿Vale? Pero entonces, en JavaScript nunca vamos a tener que, por ejemplo, darle play, pues, o hacer esas cositas que compilan, como en Java, que es ese proceso previo, sino que simplemente recargamos la página y el navegador vuelve y entiende lo que es lo que escribimos y lo ejecuta de una. Esa es la diferencia. ¿Sí? Bueno, dinámico y con tipos de datos débiles. ¿Alguien sabe qué querría decir eso? Que ejecuta el runtime muchas veces y los otros lenguajes solo una vez. ¿Que ejecuta? No, pues no sé. ¿Cómo podrías explicar eso mejor? Profe, no es lo de que evita tener que nombrar todo, o sea, ya en este, con una sola, digamos, un solo int, ya nombramos pues como diferentes, a diferencia como digamos en Java, que en Java hay todo hay que nombrarlo. Todo hay que tiparlo más bien en Java. Eso, qué pena, tiparlo. Profe, también que un tipo, o sea, si yo almaceno una variable, digamos, no sé, un número, luego puedo almacenar una palabra, luego un objeto. Los tipos de datos no son como definitivos, como en Java. Exacto. Básicamente lo que quiere decir es que cuando yo defino una variable, yo no le estoy poniendo un tipo a esa variable solamente en la parte de definición. Mientras que en Java de una le decimos int no sé qué, ¿cierto? O char no sé qué. Entonces, desde el momento en el que esa variable empieza a existir, ya tiene un tipo y ese tipo no puede cambiar, a menos que pues, yo vaya al código y lo cambie. Pero ya después de que el programa se está ejecutando, no puede cambiar. ¿Sí? En JavaScript también hay tipos. Lo que pasa es que esos tipos, pues primero yo no los defino. A ver, de nuevo, ¿se acuerdan que en Java, cuando uno asigna pues a una variable, vamos a venir por acá, uno de los ejemplos. Eh, oh, bueno, ¿se acuerdan que, a ver, si yo tuviera por acá, vamos que este fuera un archivo de Java, yo no sé si yo aquí te pongo Java, esto que va a pasar. Pero si yo tengo un archivo de Java y yo quiero definir una variable,
o declarar una variable, yo tengo que decir como int x es igual a 100, ¿cierto? O float y, uy, ¿cuánto le pasó a mi computadora? Float y es igual a 8.4f, ¿cierto? O char z es igual a años, no hago Java. Los chars son con esta, ¿cierto? String w es igual a cosa, ¿cierto? En Java, yo tengo que de una, cuando defino la variable, decirle de qué tipo va a ser. Este tipo no puede cambiar después de que el programa se compila, o sea, después de que yo le digo que empiece a ejecutarse, yo no puedo cambiarlo, o sea, yo no puedo a media marcha decir que ese mismo x que yo arriba había dicho que es un int, yo luego no puedo decir que x ahora es igual a alguna cosa, un string. Esto sería un error, ¿cierto? Porque Java, cuando le asigna ese espacio en memoria a la variable, también está diciendo que siempre va a ser tal cosa. ¿Vale? Entonces, los tipos de Java son fuertes o está fuertemente tipado. ¿Cuál es la diferencia? Ahí se alcanzan a ver, eso está muy pequeño, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con JavaScript? Yo en JavaScript ni siquiera tengo int, float, char, string, así como estas palabras reservadas, no existen. Siempre que yo voy a definir una variable, yo lo hago con var. Realmente tenemos tres opciones, ahorita las vemos, pero digamos que la única fuera var. Entonces, si yo tengo var x igual a 100, eso está bien. Y si yo tengo var y igual a 5.4, que sería como un float, también está bien. Aquí no hay que ponerle la f. Yo tengo var z igual a un carácter, eso está bien. Y si tengo var w igual a un string, eso está bien también. En JavaScript no hay diferencia entre comilla simple y comilla doble. ¿Listo? No tipamos las variables desde el principio, pero eso no quiere decir que las variables no tengan un tipo. Cuando yo digo var x es igual a 100, yo puedo luego preguntarle a x cuál es su tipo. Que lo puedo hacer con una instrucción que es type of x, y él me va a devolver que es de tipo número. ¿Ya? Entonces yo podría comprobar cuál es el tipo que tiene esa variable en ese momento. Lo que pasa es que ese tipo es dinámico. Entonces yo luego puedo decir que esa variable x, que la definí como un número, y que si le hago este type of me va a decir que es un número. Luego yo le puedo decir a esa misma x que es un string. Y si le pregunto por el type of de x, ahora me va a decir que es un string. Entonces, si hay tipos, lo que pasa es que esos tipos son dinámicos y las variables no están fuertemente tipadas. O sea que yo las defino simplemente con var, con una definición como genérica, y ya luego puedo cambiarlas si lo necesito. No quiere decir que alguna de las dos sea mejor que la otra. O sea, eso tiene sus ventajas y desventajas, ¿vale? Pero simplemente así es como funciona JavaScript. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, profe. Bueno. A ver, bueno, entonces JavaScript, pues se creó como para esas páginas que, o mejor dicho, antes de que existiera JavaScript. Las páginas, básicamente yo podía entrar a una página, ¿cierto? Y después de que esa página yo la veía en mi navegador, o sea, quedaba renderizada, ya prácticamente quedaba cerrada, o sea, yo no podía hacer más con esa página a menos que la recargara, o sea, que
Cuando digo que la recargara, pues no necesariamente es como yo recargarla como usuario, sino como hundir un botón, pues, o sea, navegar, darle clic a un enlace, y que ese enlace haga un request al servidor diciéndole que el usuario hizo clic allí, para que el servidor me devuelva la nueva página renderizada como lo nuevo. Un ejemplo, este programa, esta aplicación web que estoy usando en este momento, ¿cierto? Que es la de Slides de Google. Entonces es una aplicación, ¿cierto? No es una página normalita solamente con información, sino que es algo en lo que yo puedo modificar datos y tengo una cantidad de interacciones y puedo venir aquí y coger esta palabra y ponerla en bold, por decir algo, ¿cierto? Eso. Es una aplicación más que solo una página, ¿vale? Todo esto que está pasando, o sea, que yo venga acá y pueda seleccionar, que yo seleccione que pueda cambiar todas las cosas que puedo cambiar y agregar imágenes y cambiar entre slides, todo esto es posible gracias a JavaScript. Y todo esto está pasando sin que la página se recargue, ¿sí? Diferente a como cuando yo voy a Marksheet, por ejemplo, que es una página estática muy, digamos que tradicional, donde si yo estoy aquí en la página principal y quiero ir a esta del internet, la página tiene que recargarse para pasar allá, ¿cierto? ¿Cómo nos damos cuenta? Si ven que acá en el loguito, en el favicon se llama esto, aparece pues el loader. Viene que si yo cambio a otra página, la página se recarga. Entonces yo veo esto acá y yo veo que las cosas como que se empiezan a renderizar por partecitas, ¿cierto? Y si fuera la primera vez que entro, pues se demora un poco más. ¿Okay? Con lo que vimos la clase pasada del caché, pues ya las siguientes visitas, como están reutilizando recursos, pues se demoran menos en la carga. Pero aquí lo importante es que cada vez que yo paso de un sitio a otro, estoy recargando la página, pues, o navegando de una página a otra. Mientras que acá, si yo paso de un slide a otro, miren que es casi que instantáneo y nunca la página se recarga. ¿Sí? Antes de que existiera JavaScript, la única forma que yo tenía para cambiar lo que el usuario estaba viendo era esto, recargar. Entonces, imagínense que con cada clic que yo haga en una diapositiva, la página tuviera que recargarse. Y con cada cambio que yo hago acá, digamos, yo quiero hacer esto bold, y al hacerlo bold, todo tiene que recargarse de nuevo para que eso suceda. ¿Sí me entienden ahí como más o menos cómo sería? Por ejemplo, Moodle. Yo hace años no me meto a Moodle porque me parece terrible. No sé si siga así. ¿Cómo es que es? Dice si... Ah, profe, le cuento que cambió. Cambio Ahorita es Intu. bueno. ¿Se acuerdan del Moodle de, no sé, el semestre pasado o hace 2 semestres o 3? Sí, fue solo este semestre que lo vinieron a cambiar apenas. Ok, pero de todas formas, bueno, cambió. Creo que solo la capa gráfica, ¿no? Claro, cambió únicamente gráficamente, pero lo que les quería mostrar sigue siendo igual. Aunque lo veo bastante más veloz, pareciera. Pero lo que les quería mostrar es que esta aplicación es una aplicación que está hecha probablemente en un lenguaje de programación que se llama PHP, porque Moodle está hecho en PHP. Y yo supongo que, aunque haya cambiado el nombre y esto, miren que acá sigue diciendo Moodle. No necesariamente tiene que Profe, ¿y seguir vos cómo siendo sabes Moodle, que está en PHP? porque yo he trabajado con Moodle. Incluso yo trabajaba acá con el Moodle de ICESI, pues cuando estaba en la universidad como monitor. Pues Moodle es una herramienta muy común que usan no necesariamente las universidades, digamos que las instituciones Como todo el educativas, mundo. claro, todo el mundo, es una aplicación genérica que sirve para hacer contenidos educativos. Ujú. Entonces, pues es por eso es muy común y eso está hecho en PHP.
PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor. O sea que tiene esta limitante, entre comillas, de la que les estaba hablando. La única forma que tiene Moodle de cambiar el contenido es navegar entre páginas. Entonces miren que si yo quiero irme, yo que sea, diseñando con algoritmos, miren que esto está recargando, ¿sí ven? Está cargando y se está demorando 1.000.000 de años. Obviamente fueron unos cuantos segundos, pues, pero eso en la web pues, es significativo. Además son unos cuantos segundos que se van acumulando, porque ¿qué tal que yo entre aquí y yo, no, esta no era la página que yo quería ver, entonces me toca irme atrás, vuelve y recarga, se demora sus segundos, y no, realmente yo quería entrar acá a programación web, otra vez esperando. ¿Vale? La única forma que tienen estas aplicaciones que son del lado del servidor de cambiar lo que el usuario está viendo es volver a cargar todo. ¿Ya? Por ejemplo, todo esto, digamos que las cosas bases, esto de acá de la izquierda o acá arriba, que no está cambiando, o al menos no está cambiando tanto, de todas formas él tiene que ir y volverlo a cargar, así no haya cambiado. Es como una forma un poco, ¿cuál sería la palabra? No óptima de hacer las cosas. De nuevo, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pues no quiere decir que todo lo que se hace acá, pues lo que se hace con un lenguaje de programación del lado del servidor está mal, no para nada. Simplemente que hay cosas para las que tiene más sentido hacerlo con un lenguaje del lado del cliente, como JavaScript. Entonces, JavaScript me permitiría hacer todo esto sin recargar la página, de una forma mucho más veloz, así como lo está haciendo esta otra aplicación, ¿sí? Obviamente aquí hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Slides es capaz de cambiar esto tan rápido porque toda la información ya la cargó. Mientras que Moodle tiene que cargar nueva información. O sea, no solamente la parte gráfica cambia, sino que si yo entro a un curso o a otro, él tiene que cargar la información del curso. Entonces ya vamos a ir viendo como todas esas diferencias. Pero esta que hablamos acá cuando les cuento pues de esta parte como de dar vida a las páginas web, me refiero específicamente a eso. Que yo puedo cambiar cosas con JavaScript, puedo cambiar cosas en pantalla sin necesidad de recargar toda la página, sino que yo cambio lo que necesito. Natalia pregunta, ¿las páginas que en la parte de navegación las llevan a una sección en la misma página, como que bajan en el scroll, te referís? ¿Algo así? Ok, ¿qué pasa con eso? Esa es una navegación interna de una página, eso no requiere una recarga. Pero no sé qué me estás preguntando con eso. No es, pregunta si es como lo de slides. No es como lo de slides porque no requiere JavaScript. Es realmente lo único que uno está haciendo allí. Por ejemplo, aquí, al darle clic a esto, me llevó el scroll acá. Eso no requiere una recarga. Eso ni requiere JavaScript, ni requiere como nada más que solamente ponerle a este enlace el ID a donde quiero que me lleve. Eso es solo maquetado, ¿sí? Es un comportamiento por defecto de HTML. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿tiene sentido? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo, entonces, bueno, que les decía, antes esas eran como las únicas posibilidades. Entonces, con JavaScript ahora podemos hacer que las páginas cambien y podemos hacer cosas muchísimo más como dinámicas. Supongo que saben que si alguna vez han jugado como algún jueguito en el navegador, pues todo eso lo estaría corriendo JavaScript, por ejemplo. O sea, básicamente ahorita JavaScript es capaz de hacer de todo. ¿Listo?
Bueno, se ejecuta en el cliente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se ejecute en el cliente? ¿Cuál es el cliente? El cliente, profe, pues seríamos nosotros en nuestro computador, nosotros que solicitamos la información. Sería Claro. Aquí el cliente se refiere específicamente es al computador que está viendo la página, ¿no? O sea, no es como cliente, como el cliente de un negocio, o sea, una persona, no. Aquí el cliente se refiere a un computador, el computador que está viendo una página. Usualmente ese computador pues tiene por detrás una persona también. Pero aquí el cliente se refiere al computador. O sea, en este caso, yo estoy viendo la página de Google Slides. El cliente es mi portátil que está viendo esa página. ¿Listo? Con el motor de JavaScript incluido en el navegador. Quiere decir que Chrome o Firefox o Edge o el navegador que utilicen tiene un motor de JavaScript. Un motor de JavaScript es simplemente un programa que se encarga de interpretar JavaScript. O sea, de entender lo que está escrito y ejecutarlo en la página. ¿Listo? Profe, ¿eso es como lo mismo que una máquina virtual o no tanto? No sé, pues no sé si sea lo mismo. Yo creería que es bastante comparable, pero no, creo que esa es una pregunta para alguien con, no sé, algún ingeniero, porque la verdad no estoy seguro si sea lo mismo. Ah, bueno, profe. Bueno, entonces, ¿qué ventajas me da JavaScript? Bueno, interactividad. Con interactividad refiero como a que pues, yo puedo hacer que las cosas ahora sean interactivas. Entonces puedo hacer que cuando le dé clic a algo, pueda venir acá y cambiar algo. ¿Sí? O sea, el usuario ahora va a poder hacer muchas más cosas con sus páginas. ¿Sí? Lo que estábamos hablando pues ahorita de las aplicaciones pues, o de interacciones más avanzadas que únicamente navegar entre páginas. ¿Cierto? Por ejemplo, uno de los requerimientos del taller pues, es justamente esa interacción simple para que ustedes tengan que utilizar JavaScript para hacer algún cambio. ¿Listo? Pero mayor velocidad, optimización. Esto, a ver, no necesariamente todo es como 100% verdad siempre. Eso depende de la situación, ¿no? Entonces aquí cuando les digo mayor velocidad o mayor optimización, me refiero a casos como los que les mostraba de Moodle, como yo no tengo que cargar todo, sino que solo cargo partecitas con JavaScript, entonces no tengo que tener estos tiempos de espera largos como si los tiene una aplicación como Moodle, que está hecho en un lenguaje de programación del lado del servidor. Entonces me refiero a eso, con mayor velocidad o mayor optimización. ¿Vale? Menos carga para el servidor. ¿Por qué menos carga para el servidor? Porque esa interpretación se lleva a cabo en el computador cliente. Exacto. Esto es como si uno hiciera un outsourcing del procesamiento. En algo como Moodle, que de nuevo, simplemente es, o sea, lo cojo de ejemplo simplemente porque es una página que todos conocemos, que es del lado del servidor. Pero esto pasa con todas las páginas, todas las aplicaciones que estén hechas con lenguajes de programación del lado del servidor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo navego entre dos cosas, esta recarga significa que yo al servidor le pedí la nueva información y la nueva página renderizada, y el servidor tiene que hacer todo ese procesamiento. Y el servidor es un solo computador. Usualmente es un solo computador. Pueden ser varios computadores, pero el hecho es que es un número muy pequeño de computadores. Por lo general es un solo computador. Bastante potente, o sea, bastante más potente que el computador que uno usa como usuario normalmente. Pero al fin y al cabo es un solo computador. Ese solo computador tiene que procesar
todos los requests que yo haga y todos los requests que hagan todos los usuarios de ICESI que entren a Moodle. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, el semestre pasado se cayó Banner el primer día de clases porque ese solo computador no estaba listo para que todo ICESI entrara al mismo tiempo. ¿Ya? Por eso acá les hablo de menos carga para el servidor, porque con JavaScript lo que hace el servidor es mandarme al inicio lo que necesito y mandarme ciertas cosas si las necesito. O sea, yo con JavaScript le puedo pedir únicamente información, o sea, datos, pero no le tengo que pedir que me procese toda la página, sino que JavaScript ese es el que se encarga de hacer los cambios. Y como JavaScript está corriendo en el cliente, o sea, en mi máquina, es como si todo ese procesamiento que antes tenía que hacer un solo computador, ahora yo lo distribuyo entre todos los computadores de los clientes. Y por eso les hablo como de un outsourcing de procesamiento. Entonces es mucho más fácil que 1.000.000 de computadores hagan cada uno un trabajito pequeño, a que un solo computador haga el mismo trabajo pequeño, pero de 1.000.000 de usuarios. ¿Sí me entienden esa parte? Sí, como cuando uno está quedadísimo por ahí en algún taller, entonces se divide los puntos entre los compañeros. Es más fácil que cada uno se resuelva un punto de los 20 a que solamente, yo qué sé, Nicolás se resuelva los 20 y luego nos dé copia. Sí, más o menos es como eso. ¿Sí? ¿Tiene sentido esta parte o no? Sí, profe. Bueno. Simplicidad. Estas son un poco subjetivas, pero simplicidad, bueno, se van a dar cuenta cuando ya empecemos a programar. JavaScript tiende a ser más simple que, por ejemplo, Java. En Java hay que hacer una cantidad de vueltas. Ustedes ya vieron Android, ¿cierto? Sí, ya lo vemos. Android, por ejemplo, siempre me ha parecido que es tremendamente complejo. O sea, para cualquier cosa que yo necesite hacer, me toca hacer unas vueltas increíbles para lograrlo. Con JavaScript, usualmente las cosas son menos complejas, son más como hágalo y ya, menos pasos. Ya lo vamos a ir viendo. Y versatilidad, es de las que más me gustan, es que JavaScript, siendo un solo lenguaje, en este momento está en todos lados. Ahora, yo con JavaScript soy capaz de hacer muchísimas cosas que antes solamente, como que si yo necesitaba hacer algo, entonces me tocaba aprender un lenguaje para ese algo. Si necesitaba hacer otra cosa, entonces me tocaba aprender otro lenguaje. Que no quiere decir que aprender varios lenguajes esté mal, pero si yo siempre estoy hablando de un solo lenguaje, pues es como menos tiempo que tengo que gastar o invertir en aprender un lenguaje y más tiempo que puedo invertir en realmente desarrollar lo que sea que quiero. Entonces, si no se han dado cuenta, bueno, JavaScript es mi lenguaje favorito, que uso como todos los días. Me permite entonces hacer estas cosas en el frontend, pero también con algo que se llama Node.js. ¿Lo han escuchado? Sí lo he escuchado, pero yo no tengo ni idea de qué trata. Bueno, Yo la verdad no lo he escuchado jamás. Node es un motor de JavaScript que permite ejecutar JavaScript sin un navegador. Antes, JavaScript únicamente se podía ejecutar dentro de un navegador. O sea, solo tenía sentido para hacer cosas dentro de una página web que ya el cliente está viendo. Node permite ejecutar código sin un navegador. ¿Qué sentido tendría eso? Pues, está hecho para hacer código del backend, o sea, ejecutar código en el lado del servidor. También es una ventaja bastante grande yo no tener que cambiar de lenguajes cuando cambio entre cliente y servidor. Cuando digo yo, me refiero como a yo como programador, pues cualquier persona como programador, seguir hablando el mismo lenguaje.
Profe, eso es más o menos lo que pasa en lo que es Eclipse, lo de Node, que te sale la ventanita cuando le das Run. No, no entendí. Pues no, Eclipse es un O entorno de sea, desarrollo. ajá, O pero sea, sí, cuando tú vas a correr el programa, te sale otra ventana con, pues ya ejecutando el código que tienes. Más o menos es así Node, ¿o no? no, no, pues Node es un programa de línea de comandos. O sea que yo Node lo ejecuto desde estas ventanitas negras que alguna vez han visto, como desde donde ejecutamos Git. Node es un programa que yo ejecuto así. Miren, ahí, por ejemplo, le acabo de decir a Node que me devuelva en qué versión está. O si yo le digo simplemente Node, ahí ya estoy dentro de Node y puedo ejecutar cosas. Yo qué sé, 10 más 20. Eso es Node. Profe, yo tengo una pregunta, digamos, el cliente tiene que tener instalado en su computador Node.js para poder hacer ese tipo de cosas. No, pues para poder hacer qué tipo de cosas. No sé, digamos que yo tengo, no sé, una aplicación web que, no sé, que me saca unas gráficas o que me hace unos cálculos y yo quiero que esos cálculos los hagan en el computador, o sea, los hagan en el, no online, sino como digamos en el computador de la persona. Ajá. Ahí, No, pero Node es un programa que está hecho para ejecutar código en el servidor. O sea que no debería haber una instancia, una situación en la que yo le pida a mi cliente que instale Node. Nunca. No, no es la idea. Node lo que trata es de reemplazar, por ejemplo, PHP. ¿Ya? Algo que pueda ejecutar procesamiento, pero en la máquina por allá que es el servidor. El procesamiento que tiene que ejecutarse en el cliente, de todas formas, lo hace JavaScript normal, sin Node. ¿Ya? ok, ok. O sea, es como que, digamos, si yo voy a hostear en GitHub, esos servidores de GitHub son los que tienen el Node.js. Y yo como programador, pues lo tendría que tener. Más o menos, claro. Lo que pasa es que en GitHub yo no puedo hostear, en GitHub Pages, si estamos hablando de GitHub Pages, lo único que yo puedo hacer es código estático, o sea, HTML, CSS y JavaScript del lado del cliente. Yo en GitHub Pages no voy a poder hacer que algo de Node me funcione. Pero eso es una limitante de GitHub Pages solamente. Pero si fuera otro servidor, pues sí, en ese servidor es en el que instalo Node. Ya. ¿Listo? Por ejemplo, antes en web se veía PHP. ¿Ya? Porque PHP realmente sigue siendo el lenguaje más popular en servidores. ¿Ustedes conocen WordPress? Sí, ¿Lo han usado o lo han escuchado? lo he escuchado y he visto como varios videos de cómo usarlo. WordPress es una plataforma para hacer blogs, pero realmente es para hacer cualquier tipo de página o incluso aplicaciones web. Es súper popular porque realmente es muy bueno. Este WordPress.com es como WordPress como servicio, o sea, ustedes simplemente empiezan a hacer su página, su blog, lo que sea, y WordPress como empresa les ofrece el servicio de hosting, o sea, y ahí queda todo. Entonces, por eso ustedes tiene por acá como un precio. ¿Listo? Este precio, más que por el programa como tal, es por lo que les ofrece el servicio, que es ya la página montada en Internet. Este es WordPress.com, pero también existe WordPress.org. Es del mismo programa, lo hace la misma gente, pero este es como la versión open source, que es gratis. Yo lo puedo descargar y lo puedo hostear en mi propio servidor. Es súper popular. O sea, no recuerdo, hace rato leí, pero eran como el 30% de todas las webs del mundo están hechas en WordPress. Eso es un número astronómico. O sea, quién sabe cuántos millones de páginas web existen, y que solamente una herramienta tenga el 30% de todo eso,
es muchísimo. Sí, no, igual, no sé qué tan ciertos son esos números. Ni siquiera me acuerdo dónde fue que los vi, pero de todas formas eso no quita que WordPress es muy, muy, muy popular. Ustedes van a encontrar que mucha gente todavía pues busca programadores que tengan experiencia en WordPress. WordPress está hecho en PHP, entonces eso también contribuye mucho a que PHP sea todavía tan popular. Entonces, lo que les quería contar era que antes en web veíamos PHP. Veíamos, no, pues yo nunca, o sea, cuando yo empecé a dar web, pues yo lo pasé a Node. Porque es que ver en PHP significaba que en un solo semestre, en esta clase que ni siquiera ahora nos alcanza el tiempo, había que ver 2 lenguajes diferentes. El tiempo no alcanzaba para nada. ¿Listo? Ahorita, cuando nos pasamos a Node, lo mismo que puede hacer PHP, ahora lo hacemos con un solo lenguaje, o sea, sin tener que pasar entre lenguajes. ¿Listo? Eso es también algo que se busca mucho en la industria. Si yo tuviera el backend en PHP, o en Python, o en Ruby, o en algún otro lenguaje, y el frontend, pues el frontend solo puede estar en JavaScript, no necesariamente todos los programadores van a saber ambos. Puede que yo contrate a alguien que sea un duro en JavaScript del front y pues no sabe nada de Java o el que sea el lenguaje que estamos usando en el backend. Entonces me toca contratar un duro de Python o del lenguaje que sea. Si yo uso el mismo lenguaje, es mucho más fácil transportar esos conocimientos. Es mucho más fácil encontrar a alguien que pues, es el mismo lenguaje. Puede ser ya un duro en ambos. Sí, o sea, pues en ambos es el mismo lenguaje, pero son 2 ambientes diferentes que igual requieren que uno aprenda cosas diferentes. Pero pues ya es más fácil si el lenguaje es el mismo. ¿Sí? ¿Me entienden como las conveniencias que tendría compartir el lenguaje? Bueno, que les decía, JavaScript entonces puede ejecutarse en el cliente, o sea, en el navegador, puede ejecutarse en el backend con Node, puede ejecutarse en muchos otros sitios. JavaScript está como en todos lados. Por ejemplo, hay esto siempre lo he querido usar, nunca lo he usado, pero me permite utilizar JavaScript en cosas de computación física, o sea, en Arduino o en, yo qué sé, en Raspberry Pi, y sigue siendo JavaScript. O sea, de nuevo, el mismo lenguaje que yo ya sabía me va a servir para una cantidad de cosas más. Por ejemplo, ¿conocen qué es Córdoba? Aplicaciones móviles. Entonces, Córdoba es como un empaquetador de aplicaciones que lo que me permite es yo hacer mi aplicación como una página responsive con las tecnologías que ya sé, de nuevo, HTML, CSS y JavaScript, y empaquetarla y que para el celular sea una aplicación nativa. ¿Sí me entienden? O sea, ¿Eso lo vamos a usar en este proyecto? no, nada de esto que les estoy mostrando lo vamos a usar realmente, solo les estoy contando. No nos alcanza la clase pues para ver todo esto. Pero sí, básicamente este Córdoba me sirve para yo hacer una página responsive, pero que cuando pues lo paso por un proceso dentro de Córdoba, que es también un programita como Node, o sea, un programa de línea de comandos, que yo le paso una página web y Córdoba me entrega una APK o una página o una aplicación para iOS. Y eso lo puedo subir al marketplace, pues. Y la gente lo descarga como si fuera una aplicación móvil común y corriente. Pero por detrás, pues, está hecha con lo mismo con lo que yo ya habría hecho mi página web. ¿Sí? Eso tiene una cantidad de ventajas. Es que, pues, no tuve que volver a hacer, digamos, si yo tuviera una aplicación web y ahora quiero hacer que esa aplicación web también esté como aplicación nativa, no tengo que volverla a escribir toda, sino que obviamente habrá que hacerle algunos ajustes, pero
mucho más fácil que volverla a escribir toda de cero. ¿Sí? Aprender un lenguaje diferente. Pues, de nuevo, no es que aprender otros lenguajes esté mal, y esto no nos va a servir para todas las situaciones, pero pues tiene bastantes ventajas. ¿Conocen Electron? Entonces, Electron es más o menos lo mismo que Córdoba, pero para aplicaciones de escritorio. Entonces, imagínense que yo hago mi aplicación web o mi página y luego yo necesito que eso también funcione como una aplicación de escritorio. Yo la paso por este programa que es Electron y es lo mismo, le entrego una aplicación web, o sea, HTML, CSS y JavaScript, y él me entrega un .exe que yo puedo ejecutar sin navegador, pues como un programa independiente. ¿Sí? Hay un resto de aplicaciones que están hechas con esto y seguramente ustedes usan todos los días. Figma, por ejemplo, sí, que dice Daniel. ¿Han notado que Figma, si ustedes abren Figma como la aplicación web, o sea, algo que yo estoy abriendo en el navegador, es lo mismo, o sea, literalmente es el mismo contenido que si yo abro la aplicación nativa de Figma? Aquí no quiere cargar, pero, o sea, esto no es pura coincidencia, o no es que lo hayan hecho exactamente igual, es que es el mismo código, literalmente. O sea, no tuvieron que programar Figma de nuevo. Cogieron el que sea que ya habían hecho, seguramente la aplicación web, y la empaquetaron muy probablemente con Electron para que parezca una aplicación nativa. No, para que parezca, no, para que sea una aplicación nativa realmente. Figma, acá este que tengo abierto como nativo, realmente es como un Chrome, como un navegador, solo que sin todo lo que tiene por acá arriba, pues la barra de navegación y todas las cosas que hacen que sea un navegador normal, para que parezca una aplicación nativa. ¿Sí? Eso pasa con un montón de aplicaciones. O sea, por ejemplo, si utilizan WhatsApp Web también lo pueden descargar como una aplicación. Y tampoco es coincidencia que sea exactamente igual, es que es lo mismo. O sea, no tuvieron que programarla 2 veces, sino que la pasaron por Electron y ya tiene su aplicación nativa. ¿Sí? ¿Lo habían notado alguna vez? Bueno, todo eso hace que JavaScript sea mega versátil. O sea, yo puedo usar el mismo lenguaje en una cantidad de cosas diferentes. Incluso Visual Studio Code también es una aplicación hecha con Electron. Si nosotros nos vamos acá a Help, podemos darle aquí donde dice Toggle Developer Tools. Y lo que estaba diciendo Daniel, yo podría hacer esto, a menos de que lo hayan deshabilitado, pero yo lo podría hacer en cualquier aplicación que sea Electron. Y aquí me doy cuenta que miren que esto es un navegador. Y miren que todo esto que está acá es HTML. Si yo le doy por acá inspeccionar elementos, miren que, yo qué sé, este bar es un span y los colores se dan con CSS, por ejemplo. Entonces, Visual Studio Code también es una aplicación que está hecha así. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Yes. Bueno, Sí, profe. eso no quiere decir que siempre sea buena idea solucionar todo con JavaScript. Hay cosas en las que se queda corto. ¿Sí? Normal, pues, como cualquier cosa tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita de que JavaScript es un lenguaje de muy alto nivel, quiere decir que no tiene acceso a cosas de bajo nivel. Y por esa razón tiende a ser mucho más lento que un lenguaje de bajo nivel. Entonces, cuando estamos hablando de yo qué sé, procesos que requieran muchísima velocidad o que necesitan procesar mucha información, probablemente nunca se van a hacer con JavaScript.
O sea, probablemente nunca se va a hacer, yo qué sé, Machine Learning o inteligencia artificial con JavaScript, porque no tiene sentido. Lo haría muchísimo más lento, un proceso que ya es lento, ¿ya? O probablemente no es buena idea hacer procesamiento de video, procesamiento de imágenes, procesamiento de audio con JavaScript. De nuevo, lo haría más lento de lo que debería ser. ¿Vale? Entonces, obviamente habrá casos en los que no apliquen. Si se necesita, ¿qué parte? Natalia pregunta que si se necesita esa parte en una página de inteligencia artificial. Claro, se puede tener en la web. Cualquier cosa se puede tener en la web. Lo que pasa es que el cliente, que es JavaScript, lo que hace es hacerle una petición al servidor. El servidor también podría hacer JavaScript, o sea, el servidor podría hacer Node. Lo que pasa es que ese proceso yo lo puedo como pedirle, aunque el request lo reciba JavaScript, por detrás él le puede decir a, yo qué sé, Python, hazme el favor y procesame esto. Cuando tengas la respuesta me avisas para devolvérsela al cliente. ¿Ya? Entonces, al final el servidor, recuerden que en inglés es server, ¿cierto? Más bien como el mesero. Se encarga de eso, de recibir la petición, ir por allá, contarle al cocinero qué es lo que quiere. El cocinero puede ser otro lenguaje. Y cuando eso esté listo, te la devuelve. ¿Vale? Entonces, igual, si yo necesitara eso en una página, lo puedo hacer con otro lenguaje. Simplemente se necesita como esa comunicación entre ellos. ¿Vale? Como MVC, sí, más o menos. De todas formas, nada de esto de lo que estamos hablando realmente lo alcanzamos a ver acá en la clase. Pues ya van a ver que la web, no sé si se acuerdan lo que les mostré en la primera clase, como del Developer Roadmap, tiene muchísimos temas. Entonces no nos alcanza mucho el tiempo para ver muchas cosas y realmente, pues en la clase curricular de web, pues que es para todos los diseñadores, tampoco tiene sentido ver todo eso. No necesariamente todos van a salir a hacer eso, ¿cierto? Entonces aquí pues vemos lo que tiene más sentido para todos. Bueno, ya vimos la parte bella de JavaScript. Ahora, ¿cuál es como la parte no tan bella? Bueno, compatibilidad o dependencia del cliente. ¿Qué podría significar eso? ¿Alguna idea? Pues supondría que se refiere a que si el cliente es un computador bien charro, eso no va a funcionar bien. Sí, básicamente JavaScript del lado del cliente, pues se ejecuta en el cliente. Y en el cliente, pues simplemente se tiene como lo que sea que la persona haya instalado. Por ejemplo, si la persona ingresa a esta misma página con un navegador diferente, el motor de JavaScript es diferente. Entonces, las instrucciones puede que se ejecuten de manera diferente. ¿Ya? Entonces, puede haber problemas de compatibilidad. Simplemente el código depende del cliente. Mientras que en un servidor, el servidor lo controlan ustedes, pues lo controla el programador. Entonces, el código siempre se va a ejecutar bien. Si está bien hecho, pues siempre se tiene que ejecutar bien porque el programa por detrás, el computador es el mismo. Mientras que en el cliente, como que ustedes hacen el programa y le dan la bendición y lo mandan. Pues si el usuario tiene algo compatible, va a funcionar. Si no, pues no. Que es donde viene pues como el famoso dolor de cabeza de Internet Explorer, de que ahí nada funciona. Que ahorita con Edge, como Microsoft se dio cuenta que no era como tan buena idea eso, se pasó a Chromium por detrás. O sea, ahorita Edge está basado en todo lo que hace Chrome. Entonces, solucionó una cantidad de problemas de incompatibilidad. Ahorita el nuevo Internet Explorer es Safari. Ahí nada funciona. ¿Vale? Pero me refiero como a eso, las incompatibilidades del navegador. ¿Listo? Bueno, seguridad. Usualmente JavaScript del lado del cliente pues se dice que es inseguro.
¿Por qué creen? ¿Ya? Cuando yo tengo un programa, pues una aplicación normal, esa aplicación, digamos que viene como en un punto .exe, eso está por allá empaquetado de una forma que lo hace difícil de como ver qué es lo que tiene. ¿Sí? Cuando yo tengo un programa en el servidor nunca es accesible para el usuario, pues a menos que haya pasado algo por ahí raro, que haya quedado mal configurado, pero el servidor es una caja negra para el usuario, nunca va a poder acceder. Entonces, si yo tengo como contraseñas, cosas en el servidor, si todo está bien, pues siempre debería quedar secreto allá. Pero cuando yo tengo código del lado del cliente, o sea, JavaScript del lado del cliente, ese código siempre tiene que ser descargado por el cliente para que lo pueda ejecutar. Y al descargarlo, pues simplemente yo puedo ver todo lo que hay en ese archivo. Pues por eso se dice que es inseguro, porque cualquier cliente puede ver todo mi código fuente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo aquí, en cualquier momento, puedo abrir las herramientas de desarrollo y empezar a chismosear todo el código que hace que Slides funcione. Y a ver, no sé exactamente en dónde esté. Miren, por acá hay una cantidad de códigos JavaScript. No necesariamente va a ser fácil de entender, ¿cierto? Porque uno usualmente pasa el código por un proceso de ofuscamiento, que hace que pues, sea bastante más difícil de entender. Pero con mucho trabajo, yo podría eventualmente saber qué pasa aquí. ¿Vale? Entonces, para que esto pueda funcionar, mi computador tiene que bajar el código y al bajar el código, pues el código queda expuesto. ¿Listo? Pues, a eso se refiere usualmente con la parte de seguridad. ¿Sí? Bueno. Y tiempo de carga ejecución. Entonces, tiene que ver con lo que hablábamos, que yo hago como un outsourcing del procesamiento. O sea, ahorita es el cliente el que procesa el código como tal. Pero entonces, si mi código es muy pesado, o sea, si es pesado en peso, pues, de lo que tiene que descargar, o si es pesado en cuanto a que el procesamiento que hace es muy complejo, va a hacer que mi página se vuelva lenta. ¿Sí? Y pues también depende del computador. Entonces, si el computador o el celular es más bien bueno, pues lo va a ejecutar sin problemas. Pero si yo lo estoy viendo en algo como no tan bueno, pues seguramente no se va a ejecutar tan bien. Mientras que si eso fuera código del lado del servidor, de nuevo el servidor siempre es el mismo. Entonces el servidor lo va a ejecutar con la misma demora para un computador bueno o un computador no tan bueno. ¿Ya? Entonces, eso también es como una diferencia importante. De todas formas, esto tiene sentido ya como para aplicaciones más complejas. Para las páginas que nosotros vamos a hacer, que van a ser bastante simples, pues no es un problema. ¿Listo? ¿Tiene sentido hasta aquí? Sí. ¿Qué opinan? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, quedó todo claro. Listo, entonces, por ejemplo, Java versus JavaScript. Entonces, ¿tiene sentido ahí la diferencia entre compilado e interpretado? Recuerden que simplemente Java, cuando le damos play, pues hace ese proceso antes de poderlo ejecutar. Entonces que JavaScript ejecuta de una.
Estático versus dinámico, ¿se acuerdan? ¿Qué significaría eso? Que en Java tienes que poner desde que creas una variable qué va a ser, mientras que en JavaScript se va como interpretando de qué es dicha variable. Y sobre todo que puede cambiar. O sea, una variable en JavaScript que inició como un número, luego puede ser una string. Ya es dinámico. Tipado fuerte y tipado débil, bueno, tiene que ver bastante con eso, pero básicamente en Java yo tengo que decir cuál es, mientras que JavaScript, lo que decía Miguel, pues lo que se interpreta, dependiendo del valor que le puse. Y esta última que, ¿saben? ¿Se acuerdan qué es POP? El paradigma Paradigma. orientado a objetos que Java te obliga a seguirlo, básicamente, y pues en JavaScript no es necesario. No te obliga realmente, es usualmente Pues te fuerza como a seguirlo. más o menos. No sé cómo funciona eso ahora, pero cuando ustedes por allá las primeras clases de fundamentos, usualmente empiezan a programar sin objetos, sin clases, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Bueno, no sé si todavía es así, pero Java, uno podría programar sin programar con clases y con objetos. O sea, ahí los que los obligamos más bien somos, pues son los profes que les enseñan eso. Pues porque es un buen paradigma, ¿no? Porque Profe, pero entonces, JavaScript es multiparadigma, ¿no? sí, en JavaScript, realmente JavaScript es muy orientado a objetos. En JavaScript todos son objetos. Son los prototypes. Ajá. Sí, pero digamos que ya en JavaScript hay clases comunes y corrientes y yo puedo hacer instancias de esas clases común y corriente así como lo haría en Java. JavaScript está muy preparado para ser un lenguaje full orientado a objetos. Esto que les pongo aquí es más, no porque no puedan uno o el otro hacer lo que hace el otro. O sea, Java también puede ser programado como orientado más a eventos. Y JavaScript puede ser programado orientado a objetos. Sino que en lo que vamos a hacer, no, lo que ustedes hacían antes siempre era pensando en objetos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser mucho más orientado a eventos y a funciones. ¿Sí? En las páginas, usualmente no tiene tanto sentido hacer las cosas orientadas a objetos, sino más bien orientadas a eventos. ¿Vale? Es solamente eso, pero no quiere decir que no se pueda hacer el otro. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a empezar con el código. ¿Cómo vamos a empezar? Oh. Bueno, ¿se acuerdan que en CSS hay 3 o 4 formas de poner el código? Pero pues solamente hay como una que es correcta. ¿Se Sí, acuerdan de eso? Bueno, en JavaScript hay 2, o bueno, también 3 formas de poner el código. Y de nuevo, pues solo una que es correcta. Y es la misma. Así como la única forma que es correcta para poner el código CSS es vincularlo desde otro archivo. Eso mismo pasa con el JavaScript. La única forma correcta es vincularlo a otro archivo. Las otras 2 formas incorrectas son parecidas a las que también tiene CSS, que sería embebido. O sea, yo podría hacer un script acá. Y empezar a escribir código aquí. Y esto funcionaría, pero es mala idea. ¿Por qué? Responsabilidad. Sí, responsabilidad. No tendría sentido poner también mi lógica dentro del HTML. Para eso, pues yo debería hacer un archivo JS que se encargue únicamente de eso. ¿Cierto? Por responsabilidad, bueno, por orden. La otra forma, que es un sacrilegio, es algo que nunca en la vida se debe hacer, es poner código
incrustado en las etiquetas. Por ejemplo, yo podría hacer on input y hacer esto. Y esto funcionaría. Vamos a ver. Bueno, ok, iniciar esto. Ahí, pues hice un console log, entonces miren que aquí en la consola me está imprimiendo cada vez que yo oprimo algo acá dentro del input. Esto es la cosa más terrible que podrían hacer alguna vez en la vida. ¿Vale? Nunca. Si ustedes están siguiendo por ahí algún tutorial y alguien hace algo así, huyan. ¿Vale? Creo que al inicio ya les había dicho que prohibida la página W3 School. Sí, profe, usted había dicho eso, que ya estaba desactualizada. Esa página es un sacrilegio. Por ejemplo, en esa página casi todos lo hacen así. Entonces, cuando yo veo por ahí algo así, ya, no me hiciste caso y te fuiste a buscar algo a W3 School. Prohibida esa página, que es terrible porque además casi siempre aparece por ahí en los primeros resultados. ¿Vale? Esto, mejor dicho, terrible. La única forma correcta de incluir JavaScript es utilizando la etiqueta script, pero diciéndole source. Y en el source, pues le decimos la ruta del archivo. Entonces, así como tenemos siempre una carpeta para los estilos, para ser bien ordenado, pues también vamos a tener una carpeta para los scripts. ¿Listo? Y en esa carpeta de scripts, pues vamos a tener, por ejemplo, un main.js. Una pregunta, digamos ahí, si lo pones ahí arriba, ¿eso se carga primero que el HTML, el script? Ajá, sí. Y si digamos uno tiene, no sé, algo que esté referenciando más abajo, algo que un input o algo, eso no causaría conflicto. Exacto. Esta es la forma correcta, pero este no es el sitio correcto. Entonces, primero lo voy a cargar aquí. Recuerden siempre // script y main.js. Aquí ya estaría cargando mi JavaScript. Esta es la forma correcta, con un script y con source. ¿Listo? Y es al final. Bueno, ya iba para allá, pues, pero lo que quería, pues, como contarles es que si yo lo cargo aquí, pero bueno, aparentemente ya lo saben, va a cargar antes que el navegador haya puesto todo el HTML. Entonces, si yo aquí referencio algo de por acá, pues va a haber errores. Entonces, por eso el JavaScript siempre se pone es al final. ¿Vale? Esa es la razón. Entonces, al final es dentro del body. Tiene que ser dentro del body. ¿Sí? Pero al final. O sea, básicamente es como el último hijo del body. ¿Listo? Bueno, ya habíamos hecho por ahí un ejemplo con las variables, ¿cierto? Con algunas variables. Entonces vamos a ver algo de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, por ejemplo, var x es igual a 100, pero yo tengo un string, pues lo puedo poner de esta forma, ¿cierto? Eso estaría correcto. Yo luego por acá hago un console log de x, pues el console log me sirve para imprimir en la consola del navegador, ¿cierto? En esta consola acá. Entonces ahí está 100. Todo este código que está aquí como directamente en el archivo se ejecuta cuando Una sola vez en el head, ¿cierto? en el head, ¿cómo así? O sea, en el head, quiero decir que
Es como, yo creo que es como la lógica que poníamos en clases en ese coso, solamente al principio. No sé, no entiendo exactamente a qué te referís. ¿En qué momento se ejecuta? O sea, ¿cuándo? Carga la página. ¿Cómo? Carga ya toda la página, ¿no? Cuando carga la página. Entonces, si yo tengo este código acá, miren en qué momento se imprime en consola. O sea, en qué momento aparece el 100. Es cuando la página carga. Miren que apenas termina de cargar la página, ahí aparece el 100. ¿Sí? Porque simplemente ese código que está directamente en el archivo se va a ejecutar de una. ¿Y cuántas veces se ejecuta? Una sola vez. Una sola. Entonces, cuando la página carga, se ejecuta una sola vez. ¿Cierto? Simplemente el JavaScript se va ejecutando línea por línea. Bueno, lo que les decía ahorita también de que las variables, aunque no tengan tipos fuertes, igual sí tienen tipos. O sea, yo en este console log podría decirle type of, ¿cierto? Y yo acá voy a ver que JavaScript me dice que esa variable que yo definí como var, por dentro tiene un valor que es un número. Por eso aquí dice number. ¿Sí? Esa misma variable, x, yo luego le puedo decir que ahora es otra cosa. Y si yo vuelvo a preguntarle de qué tipo es, la misma variable ahora es de tipo string. ¿Ya? Entonces, por eso JavaScript tiene tipos dinámicos, porque pues algo que antes era un tipo ahora puede ser de otro tipo, dependiendo del valor que contenga. ¿Sí? ¿Tiene sentido hasta ahí? Sí. Bueno, tenemos unos valores que son primitivos y unos valores que son referenciados. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? ¿Quién me puede explicar eso? Pues, profe, no es como parecido como pasa con los objetos de Java, que digamos el int y char y esos son como tipos nativos, y acá pues pasará lo mismo. Imagino que los números son nativos y habrá otros que uno crea cuando crea los objetos. ¿Cómo así nativos? Pues que ya están Ah, definidos, por así decirlo. pues, profe, yo creo que no es como que se divide entre primitivos y objetos, que los primitivos sí son como números, indefinidos, strings, booleanos y símbolos, y los objetos sí tienen propiedades y tienen métodos. Esas serían las dos diferencias. Más bien, o sea, son primitivos o referenciados. Primitivos, pues sí, es lo que decía Daniel, los strings, los números, los booleanos, todos esos son primitivos. Todo lo otro, o sea, los objetos, los arreglos, las funciones, que por detrás todos son simplemente objetos, son referenciados. Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, que en la práctica, ¿qué diferencia un valor primitivo de un valor referenciado? ¿No se acuerdan? Pues eso, lo de los métodos y propiedades. No. Eso es algo que pueden tener los objetos. Pero, ¿qué significa que algo sea una referencia? ¿Se acuerdan de eso? Pues que existe en otro lugar y pues yo lo estoy como que llamando. Ajá. Esa es la diferencia grande. ¿Eso qué implicaciones tendría? A ver, el problema normalmente con eso, subirle aquí un poquito de esta fuente. Cuando ustedes abren acá la consola, aquí pueden hacer pruebas, pueden escribir código
y ese código se va a ejecutar. ¿Sí? Entonces aquí, en este momento voy a empezar a escribir un código que simplemente se va a ejecutar allí, pero pues no va a quedar guardado en ningún lado. ¿Vale? Si yo tengo una variable x, que es 10, y tengo una variable y, que es igual a x, cuando yo le digo a y que le voy a incrementar, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de y? Aquí me dijo 10, pero es porque él devuelve antes de incrementar, pero y es 11. ¿Sí ven? Y es 11. ¿Cuál es el valor de x? 10. X es igual a 10, y es igual a x, incremento y, entonces ahora y es 11, y x es 10. ¿Sí? Normal. Cuando yo digo esto, cuando yo le digo que y, que es un valor, bueno, mentiras, que es una nueva variable, le digo que es igual a x, que tiene guardado un valor primitivo, ahí lo que hay es una copia. Entonces, y es un nuevo número que tiene el mismo valor, 10. ¿Vale? Pero es una copia. Entonces, por eso cuando yo le digo y más, solo y se ve afectado, x no. Son copias, son cosas diferentes. ¿Ya? Ahora, var x, que aquí me va a decir error, entonces voy a recargar. Ahora le voy a decir que x no va a ser un valor primitivo, sino que va a ser es un objeto. Los objetos se hacen de esta forma. Ya lo vamos a ver. Pero digamos que x va a ser un objeto que por dentro tiene un valor foo, que es 10. ¿Listo? Ahora, var y es igual a x. ¿Listo? Y lo mismo, y es un objeto, entonces para acceder a foo le digo y.foo más. Más. ¿Listo? Entonces y.foo es 11. Normal. X, ¿qué va a hacer? Pues miren que yo modifiqué y, pero x también se vio afectado. Cuando yo hago esto, si es un primitivo, estoy haciendo una copia. Si es un valor referenciado, no estoy haciendo una copia. Simplemente estoy haciendo otra variable que tiene referencia al mismo espacio en memoria. ¿Sí? Son como dos flechitas que están apuntando al mismo sitio, pero cuando yo cambio, ese cambio se ve reflejado en todos los lados, en todas las referencias. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Eso también pasaba en Java. ¿No? ¿Ni idea? Sí, profe. Esta es la verdadera como diferencia entre primitivos y referenciados, ¿vale? Bueno, va a ser bastante importante. Bueno, entonces tenemos variables primitivas, pues o tipos de datos primitivos, los que ya conocen, y tenemos también objetos. ¿Listo? Los objetos, ¿para qué me servirían? ¿Qué sería un objeto? Pues una representación de una entidad y una abstracción de algún problema de la vida real. Una abstracción de algo, ¿sí? Por ejemplo, esto es una abstracción de una persona. Obviamente una persona tiene muchísimas más cosas que nombre, edad y si está presente o no. Obviamente. Pero pues esto es una abstracción. ¿Cierto? ¿Cuándo utilizaría objetos? Porque esto yo podría simplemente hacer, en vez de variable persona, pues yo podría hacer variable nombre, variable edad y variable presente. ¿Por qué utilizaría más bien un objeto? Porque se hace referencia a una misma cosa. Y los otros serían como variables sueltas. ¿Sí? Básicamente cuando yo hago un objeto,
yo estoy diciendo que todas esas cosas que tiene adentro están relacionadas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el nombre y la edad, y si está presente o no, todos están relacionados con una persona. O sea, es el nombre de esa persona, es la edad de esa persona. ¿Ya? Es como una agrupación de variables. Mientras que, pues lo que dice Daniel, si yo hago 3 variables, pues van a ser variables sueltas y ya. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando yo quiero agrupar valores, cuando yo quiero definir varios valores que tienen que ver con una sola cosa, pues probablemente deberían estar en un objeto. Los objetos pues tienen esta sintaxis. Simplemente, a ver, vamos a escribir esto acá. Tengo var person es igual a llaves. Entonces, ahí ya es un objeto. Esto es un objeto vacío. Es un objeto que no tiene propiedades. Yo puedo agregarle propiedades aquí. Entonces, por ejemplo, nombre. Sofía. ¿Listo? Más bien name. Recuerden que todo esto debería ser en inglés. ¿Listo? Person igual llaves, pero dentro de las llaves ya no se usa el igual. Yo digo nombre de variable, o más bien cuando está dentro de un objeto se llama una propiedad de ese objeto. Y aquí van 2 puntos y luego sí el valor. ¿Listo? Si yo quiero agregar otra propiedad, pues va una coma. Ahí sí la otra propiedad. Edad, 2 puntos, algún número. ¿Sí? Un objeto puede tener por dentro propiedades de cualquier tipo. ¿Sí? Por ejemplo, name es string, age es número. ¿Sí? Yo podría tener, por ejemplo, yo qué sé, los cursos a los que asiste y podría hacer un arreglo con, yo qué sé, bueno, ¿sí? Y, no sé, otro, ¿vale? Y podría tener dentro de un objeto otro objeto. Por ejemplo, la dirección, digamos que tiene varias cosas. Entonces, yo qué sé, como que el number, pues bueno, es como la dirección como tal, pero también tiene un city. ¿Sí me entienden? O sea, dentro de un objeto puede haber cualquier tipo de propiedad. String, número, arreglo, incluso otros objetos. ¿Vale? Lo importante es que todo esto que está aquí está relacionado. Y es el nombre y la edad y los cursos y la dirección de la misma persona. ¿Tiene sentido? Sí. Bueno, cuando yo tengo objetos, voy a hacer este objeto más sencillo, solo le voy a dejar el nombre y la edad. Yo tengo un objeto. Esto, cuando yo pongo llaves, se llama un object literal. Una de las formas de definir un objeto. Dentro de las llaves, como aquí, yo puedo poner de una vez las propiedades. O yo podría también luego decir person, punto, y agregarle una nueva propiedad. ¿Sí? Digamos, other, y va a ser falso. Entonces, a esta persona que no tenía other, le acabo de agregar una nueva propiedad. ¿Sí? Esto es algo que para Java sería imposible, ¿cierto? Si ustedes en Java tienen un objeto, ese objeto siempre va a ser la instancia de una clase. Y si una clase no tiene una propiedad, no hay forma de que ustedes luego se la puedan poner. ¿Sí? Sería un error.
En JavaScript no es un error, está bien. Yo puedo tener un objeto y luego agregarle nuevas propiedades. ¿Listo? Yo aquí hago un console log de person. Vamos a ver que tiene el nombre y name, pero también tiene other, que es lo que le agregué luego. ¿Sí? De la misma forma, si yo quiero acceder a una propiedad dentro de ese objeto, entonces lo hago es con punto. O sea, si yo quiero imprimir el nombre, entonces yo digo person.name. ¿Cierto? Que es lo mismo que ya estaba haciendo acá. Solo que aquí, como no existe, al decirle igual a algo, la está creando. Si ya existiera, o sea, por ejemplo, si yo le digo person.name igual a Dani, name ya existe. Entonces, esto lo que va a hacer es que Sobreescribe. sobrescribe. Entonces, ahora lo que imprime es Dani, porque yo le dije console.log person.name directamente, ¿no? Supongo que ya saben que en JavaScript los puntos y comas son opcionales, o sea, no hay que ponerlos, no es un error. Yo les recomiendo que igual los pongan, ¿vale? Por ser ordenados y porque a veces, si uno no los pone, puede haber resultados inesperados. ¿Listo? Bueno, entonces yo puedo acceder a un objeto de esta forma, digamos así para leerlo, o si le pongo un igual, pues lo estaría asignando. ¿Sí? Y yo puedo agregar propiedades acá desde el object literal, o puedo agregar propiedades después, con el punto. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Igual que las variables, las propiedades también tienen tipos y esos tipos son dinámicos. O sea, yo tenía un age que era 24, pero yo en cualquier momento podría decir que person.age ahora va a ser igual a un string. Eso no tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero para el código, pues estaría bien, no es un error. ¿Listo? Las propiedades de los objetos también son de tipos dinámicos. ¿Vale? Bueno, esto era el ejemplo que les mostraba ahorita de los valores referenciados. Entonces, digamos que yo tengo esta persona, ¿cierto? Y si yo luego hago un var otra persona y le digo que es igual a persona y a otra persona le cambio el nombre, ¿sí? Y por acá, después de haber cambiado el nombre, voy a hacer un console log del nombre de ambos, de person y de otra persona aquí, usando el Spanglish a toda. ¿Qué me va a imprimir esto? Lo Pues mismo. primero Dani y luego el otro nombre. Primero Dani y luego el otro nombre, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a la consola, vemos que no hay Dani. ¿Por qué? El Lo cambio más- se hace para ambos. Lo más intuitivo es que person, pues, person, eso llamándose Sofía. Luego le cambié el nombre a Dani, pero esto es person. Luego hice otra persona y le dije que era igual a person. Y a la otra persona le cambié el nombre. Entonces, ¿por qué person también se llama otro nombre? Pues porque estás diciendo que otra persona es igual a person, ¿no? A la variable que ya existe. Ajá. Yo lo veo así. ¿Sí? Y los objetos son valores referenciados. Otra persona no es una copia de persona, es la misma persona. O sea, es una referencia al mismo objeto. Entonces, cuando yo cambio esa referencia, el valor se ve reflejado en ambas variables. Las variables son distintas. Una cosa es la variable persona y otra cosa es la variable otra persona.
pero el valor que tienen guardado es el mismo. Entonces, al modificarlo, se modifican ambas. ¿Sí? Por eso yo veo aquí otro nombre en ambas. Simplemente eso va a pasar con todos los valores que sean referenciados. Y los objetos son valores referenciados. ¿Sí? Profe, o sea que si yo quisiera tener en ese caso 2 personas, tengo que crear primero a Daniela con todos sus datos y luego a la otra persona con todos los datos, o sea, otra vez, volver a crear otra vez, no se puede como que... Yo puedo copiar un objeto. Lo que pasa es que hay que copiarlo explícitamente. ¿No? De esa forma. Y yo le digo esto no es una copia. Es una copia cuando sean valores primitivos, o sea, números, strings. Pero si es un objeto, no es una copia, es una referencia. ¿Listo? Entonces yo podría hacer lo que vos decís, que es crear un nuevo objeto. Si lo hago de esta forma, le dije que otra persona es ahora un objeto vacío y luego le puse un nombre a esa otra persona. Ahora sí voy a ver Dani y otro nombre. ¿Listo? Profe, si yo quiero hacer una copia, ¿hay alguna forma de hacerla? O sea, de hacer esto mismo, pero que no me dejar de referenciar al otro. Sí. Entonces yo puedo hacer una copia de otro objeto con object.assign. Primero le paso un objeto vacío, usualmente un objeto vacío. Lo primero que le paso es el target, o sea, dónde va a hacer la copia. Y lo segundo que le paso es de dónde va a sacar la información. Entonces aquí sería persona. Si lo hago así, explícitamente estoy haciendo una copia. Él se va a ir por todas las propiedades que tiene person y una por una las va a pasar al nuevo objeto. Entonces aquí también me va a funcionar. Yo quedo con Dani y otro nombre. Y otra persona tiene las otras cosas que tenía el otro objeto. O sea, la edad y el other. Pero es una copia, o sea, no es ya la misma referencia. Profe, pero se pide primero qué, o sea, en las llaves que va, o solamente se ponen las llaves y ya él entiende que me refiero al nombre y a la edad. El assign te pide, realmente assign no está hecho para copiar, lo que pasa es que no sirve para copiar. El assign coge el primer valor y a ese valor le asigna todo lo que tienen el segundo valor. Y todo eso lo retorna. Entonces por eso lo podemos guardar acá. Pero entonces lo que yo le estoy diciendo es que en un nuevo objeto quiero que me haga una copia de este objeto que ya existe. ¿Ya? O sea, que a este objeto que no tiene nada, estas llaves son un objeto vacío, un nuevo objeto vacío. Yo también podría decirle un new object, que es otra forma de crear un nuevo objeto. ¿Vale? Pero pues, usualmente uno lo hace con llaves vacías. Entonces, a un nuevo objeto vacío, quiero que le asigne todas las cosas que este person tiene. Y todo eso, que lo guarde en una variable otra persona. ¿Sí? Listo, profe. Bueno. Listo. Arreglos. Entonces, Java, ¿se acuerdan que tenían? Bueno, pues yo siempre les hablo de Java como si ustedes no conocieran JavaScript, pero ustedes ya han programado en JavaScript, ¿cierto? ¿Ustedes qué les tocó en JavaScript? ¿Qué materias? Todas. ¿Desde fundamentos? Sí, sí, profe. Bueno. ¿Pero cuál trabajaron más? Siempre Java. Bueno. Entonces, en Java tenemos arreglos y tenemos array lists, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los arreglos uno les define el tamaño inicialmente y los array lists son dinámicos, pueden crecer o decrecer.
el tamaño de los array lists es dinámico, ¿sí? Ujú. Pero para ambos, el tipo es estático. O sea, Sí. un arreglo de enteros solo puede contener enteros, ¿cierto? Igual, un array list de strings solo puede contener strings, ¿cierto? En JavaScript no tenemos esas dos cosas. Lo único que tenemos son arreglos. O sea, todos se llaman arreglos. Pero los arreglos pueden tener un número de elementos dinámicos. O sea, yo no le defino cuántos voy a tener, como los arreglos de Java, los de JavaScript, ¿no? Y el tipo es dinámico. O sea, yo puedo tener en un arreglo diferentes cosas. Por ejemplo, tengo aquí una variable rr y se hace de esta forma. Los objetos son con... Siempre se me olvida el nombre. Estos son llaves. Clave de valor, ¿no? ¿Qué? Clave de valor. Ah, bueno, sí, adentro. Pero me refiero como el símbolo de estos son llaves y estos son corchetes, ¿es qué es? Ah, sí, sí. Sí, llaves y corchetes. Vale. Bueno, estos también en inglés son brackets. ¿Listo? Objetos con llaves, arreglos con corchetes o brackets. ¿Listo? Entonces aquí yo lo que acabo de crear es un nuevo arreglo que está vacío. Ah, sí. Estos son los brackets y estos son los curly brackets. Porque tienen pues como el pellizquito ahí. Entonces, esto es un arreglo vacío. Yo puedo crear un arreglo vacío y luego agregarle cosas. Denme un momento, por favor. Listo, sorry. Entonces, yo puedo crear un arreglo vacío y luego agregarle cosas, así como el objeto. Yo puedo crear el objeto de esta forma o crearlo vacío y luego agregarle cosas. O puedo directamente aquí ya agregarle cosas. Entonces yo podría decir un arreglo con 10 y 20, por decirlo. ¿Sí? ¿Cómo hago para agregarle algo nuevo a este arreglo que ya existe? Push. Los arreglos tienen una función que se llama push. Con esta le puedo agregar algo nuevo. Si yo luego hago un console log de ARR, pues voy a ver que tiene 10, 20 y 30. ¿Cierto? Y pues los arreglos no tienen un tipo definido. Entonces yo puedo agregarle 30, pero también puedo agregarle un hola. ¿Cierto? Eso usualmente no es una buena idea, yo estar mezclando tipos de esa forma, pero digamos que JavaScript nos deja esa responsabilidad a nosotros. ¿Ya? Ustedes verán si lo utilizan para algo, pues el hecho es que se puede hacer. ¿Listo? Sí. Bueno, yo puedo tener cosas como arreglos de objetos. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener como esta persona y esta otra persona, o yo podría tener como una variable personas, que es un arreglo, y ese arreglo lo que tiene por dentro son objetos. Entonces yo puedo tener un arreglo de varias personas, por ejemplo, un arreglo con un objeto Juan, ¿cierto? Y también con un objeto con el nombre Nicolás y otro objeto con el nombre Natalia. Entonces, esto sería un arreglo con 3 objetos. ¿Sí?
Recuerden que dentro de los arreglos no hay como nombres de variables. O sea, esta primer variable no tiene un nombre de variable. ¿Cómo hago para encontrar el primero dentro del arreglo? Es referencia a la primera posición. Si yo quisiera, por ejemplo, imprimir console.persons, llaves, no, sí, llaves, bueno, corchetes y eso. Ajá. Entonces, si yo quisiera coger la primera de estas personas, sería persons en la posición 0, que es la primera posición, ¿cierto? Sí. ¿Sí? No es como un objeto donde yo le digo punto y un nombre, porque eso es solamente para los objetos. Digamos que aquí yo cojo el primero. Entonces, si me voy acá, pues me va a decir, listo, este tiene el nombre de Juan. Si yo luego quiero al primero de ellos preguntarle el nombre, ¿qué podría ser? A eso mismo, punto name. Hasta aquí, esto representa el primer objeto. Entonces, hasta aquí ya es un objeto, entonces aquí ya le puedo decir punto name. ¿Cierto? O sea, persons es un arreglo. Pero cuando yo le digo que quiero coger el primero, ya hasta aquí, ya seleccioné el primero del arreglo. O sea que ya persons, cuando lo tengo seleccionado, ahora es un objeto, porque ya es el primero, que es este de acá. Como es un objeto, ya le puedo decir punto name. Lo que no puedo hacer es directamente a persons preguntarle el punto name, porque persons es un arreglo. Y los arreglos no tienen name. ¿Sí me entienden esa diferencia? Sí. ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido? Bueno, va a ser muy común esto. Va a ser muy común tener arreglos de objetos. Así como también sería muy común tener dentro de un objeto algún arreglo. Y como lo que habíamos hecho por acá. Un objeto podría también tener, por ejemplo, un arreglo con todos los cursos a los que están inscritos. Por ejemplo, un arreglo de strings. ¿Listo? Y bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Entonces yo creo que dejemos esa parte hasta ahí. Ve, profe, una pregunta tú. ¿Explicaste lo de la diferencia entre let, const, var y eso? No, todavía no. Esa no la he explicado todavía. Bueno, les voy a dejar una lectura. Hace rato no les dejaba lecturas. Sí, para hoy nos dejaste la de HTTPS. Ah, verdad. De las palomas que Mallory, Alice, y no me acuerdo, creo que era Bob. Sí. Está chévere. Bueno, ya no, creo que ya no alcanzamos a hablar de esa. Pero sí, esa lectura, ¿la entendieron? Sí, está muy chévere, pues la manera en la que explican lo de la encriptación está genial. Es como simple. Yo no soy un experto en eso para nada. Sé poco de eso. Y usualmente en este tipo de temas uno no tiene que saber exactamente cómo funciona todo. Lo importante es entender más o menos cómo funciona para poderlo utilizar. ¿Vale? Entonces creo que esa como que nos permite saber cómo funciona eso. De todas formas, cuando usemos HTTPS, no es que nosotros hagamos algo directamente con HTTPS. Simplemente utilizamos, por ejemplo, GitHub Pages ya por defecto utiliza HTTPS. Entonces, lo que nos permite eso es saber cómo ese HTTPS está haciendo para cifrar nuestra información y que no sea, para que no sea, pueda ser interceptada por ahí. ¿Sí? Eso mismo pasa
cuando ustedes entran, por ejemplo, a Facebook, pues ustedes ponen una información secreta de ustedes. O peor aún, cuando ustedes entran a una página de un banco, ustedes están colocando una información mega secreta que además, si alguien llegara a robar esa información, puede literalmente robarles dinero. ¿Sí? Por eso es siempre, sobre todo las páginas de los bancos, les dicen no ingresen aquí si ustedes están en una red en la que no confían. ¿Sí? Si ustedes por ahí en la calle se encuentran una red pública, ustedes no saben quién controla esa red pública. Quien controla esa red pública puede estar espiando los datos que se envían. ¿Ya? Pero si la página está hecha con HTTPS y ustedes están seguros de que están entrando a la página correcta, sería casi que imposible que se pueda espiar. ¿Sí? Porque, o sea, aunque yo podría ver los datos, estaría viendo los datos cifrados. Y como yo no tengo la llave para abrir esos datos, pues me puedo quedar 100 años tratando de descifrarlos, pero pues, va a ser casi que imposible. ¿Vale? ¿Qué otro riesgo? Digamos, HTTPS en teoría nos protege de ese riesgo, pero ¿qué otro riesgo habría si yo entro en una red en la que no confíe? ¿Qué creen? Que cambien la información. No tanto por lo mismo del HTTPS, porque yo no puedo cambiarla sin que el otro se dé cuenta, porque no va a tener la misma llave. Pero, ¿alguna vez les ha llegado un correo que pareciera ser de Bancolombia? Que pareciera ser de Facebook. Sí. ¿No? Aunque hay páginas que ustedes incluso entran y se ve igualito a Facebook o a Bancolombia, lo que sea. Que eso era lo que hablaba un poquito de esa lectura de hace rato de la URL, ¿se acuerdan? Se llama phishing. Que te tiran una caja falsa, entonces uno ahí confía en esa cosa y ya paila. Entonces te podrías, cuando yo hago una red Wi-Fi, esa red la pone un router, ¿cierto? El aparatico que todos tienen en la casa. Un router es un computador. Es un computador pues bastante simple, pero es un computador. Eso por dentro tiene una instalación de Linux. Y dependiendo del tipo de router, yo puedo configurar ahí varias cosas. Por ejemplo, yo puedo decirle al router que cuando alguien entre a www.bancolombia.com le muestre mi propia página. ¿Sí? Yo puedo enrutar eso que normalmente se iría al servidor de Bancolombia. Yo puedo decirle no, pásame eso acá, a mi propio servidor, a mi propia página, que es igualita a Bancolombia, que yo fui y me copié píxel por píxel. Y la persona no se va a dar cuenta. Y va a poner ahí sus credenciales. Por eso es tan importante que cuando ustedes están en una red en la que no confían, no hagan cosas pues tan peligrosas como entrar al banco. ¿Vale? Ahí no hay HTTPS que valga. O sea, simplemente ustedes entraron a la página que no era sin verlo, sin saberlo ya. ¿Listo? Ahí como para que se paniqueen un poco. Eso lo pueden hacer, o sea, ustedes mismos en su propio Wi-Fi, por ejemplo, lo pueden hacer. O es la razón por la que, creo que ICESI no hace mucho eso, pero hay sitios, hay empresas o universidades, colegios en los que en la red ustedes no pueden ingresar a ciertas páginas, ¿no? Spotify. Bueno, no, pues les iba a dejar lectura porque no me acordaba que les había dejado esta hace nada. Pero listo. Nos vemos el lunes entonces. En cualquier momento se corta. Feliz fin de semana. Bye. Nos vemos. Igual, profe.